material que vamos a desarrollar esta tarde tiene que ver con contratos de factoraje, definición, antecedentes, elementos tipificantes, derechos y obligaciones de las partes, notificación al deudor o cedido. Luego pasaremos a contratos de leasing, definición, función económica, naturaleza, elementos tipificantes, modalidades de la elección del bien, responsabilidad, acciones y garantías, forma e inscripción, derechos y obligaciones de las partes. Y el punto número 3 de esta unidad, número 14 del programa, bueno, allí pide que abordemos lo que es tarjeta de créditos, una ley nacional, 25065, y dentro de este tratamiento de la ley 25065, definir cuestiones legales relacionadas con la misma, funciones económicas del tema de tarjetas de crédito, estructuras del sistema, la forma de los contratos, las partes intervinientes, sistemas abiertos y cerrados, relaciones entre el emisor y titular o usuario de tarjetas de crédito, contrato de emisión, contenido, forma, el perfeccionamiento de estos contratos, solicitud de emisión, prórroga automática, nulidades que se plantean en estos contratos. Luego en sede administrativa tenemos que trabajarlo a estos temas y desde luego en sede judicial. Derechos y obligaciones de las partes, resumen mensual, los plazos que fija la ley para que el emisor, en este caso, haga llegar al domicilio del usuario, del tarjetaviente, este resumen. Impugnaciones, los plazos para impugnar aquellas compras que no hemos realizado y que están allí detalladas, resumen que nos llega a nuestro domicilio. Preparación de la vía ejecutiva, relaciones entre emisor y proveedor, y desde luego deberes y obligaciones de las partes, entre algunos de otros temas que también aborda la unidad número 14 relacionada con contratos financieros. Bien, vamos a comenzar, vamos, como siempre lo hacemos, a compartir un PowerPoint que vamos a visibilizar para ustedes también, cosa de que ustedes tengan esta guía, conjuntamente con el otro material, que es importantísimo que lo lean, ¿no? Tanto en el caso de la ley, la 25065, yo le decía a alumnos también que es fundamental que leamos las leyes que vamos estudiando aquí en las clases, que vamos desarrollando aquí en las clases, porque desde luego el tiempo no nos permite profundizar en las mismas. Pero es importante que ustedes las lean, las estudien. Por supuesto que cualquier pregunta que tengan relacionada con ellas, no tienen más que hacérmela llegar a mí o a la titular de la cátedra, obviamente, ¿no? Pero es importante leer ese material, fundamental que vayamos abriendo nuestra mente a lo que es la legislación específica que trata esta materia, ¿no? Que por allí se relaciona con otras materias que seguramente ustedes ya han tenido, estarán rindiendo seguramente parciales o finales, contratos y otras, derechos de usuario y consumidores, que tendrán seguramente o que ya han tenido en algunas otras, en algunos otros programas, pero es fundamental. Abre la mente a todos estos temas que desde luego en algún momento dado vamos a tener alguien en nuestro despacho, en nuestro estudio privado o en nuestro despacho público, y necesita el asesoramiento correcto y vamos a tener que dárselo en función de lo que hemos estudiado y de la legislación que en ese momento rija sobre la materia, ¿no? Por eso, hay que estudiar, hay que profundizar el conocimiento, y desde luego, tener en cuenta lo que la cátedra en estos casos pide, que sirva de guía para el estudio de cada uno de estos temas, ¿no?
Comenzamos con contrato de factoraje. Definición. Sostenemos que hay contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados ¿en dónde? En el giro comercial de la otra parte, denominada factoriado, pudiendo otorgar, como lo dice al final PowerPoint, anticipos sobre tales créditos, asumiendo o no los riesgos. Esta es una definición muy acortada de lo que es el contrato de factoraje. Pero, a ver, pasamos a las obligaciones de las partes. ¿Cuáles son las obligaciones de la parte? Y en función de ello vamos a ir entendiendo mejor todo esto que tiene que ver entre factor, las obligaciones de uno, y las obligaciones del factoraje. Obligaciones del factor. Como obligación básica, el factor se compromete a adquirir globalmente por un precio en dinero determinado o determinable, generalmente expresado como una comisión, los créditos originados en el giro comercial del factoriado. Si el factoraje incluye la previsión de financiación, el factor deberá otorgar anticipos sobre tales créditos, contemplando las garantías o aforos estipulados según lo previsto en el artículo 1426 del Código Civil y Comercial Unificado. Lo que obviamente va a aumentar la rotación del capital operativo del factoriado, quien así puede conceder mayores plazos a sus clientes sin tener que aguardar el vencimiento de su acreencia, para contar nuevamente con liquidez y sustentar las operaciones. También se puede convenir la asunción de los riesgos, como está allí escrito, derivados de la posible falta de pago de los créditos. Los riesgos que hay en estas operaciones y que pueden ser producto de una posible falta, nos dice allí, de pago de los créditos y la provisión de otros servicios, como los de evaluación de operaciones y asesoramiento. En lo que se refiere a las obligaciones ya del factoriado, las principales obligaciones del factoriado están bien claras allí estipuladas. En primer lugar, son las de ceder al factor los créditos contra terceros generados por una parte o por la totalidad de sus operaciones. Pagar las sumas acordadas por las distintas prestaciones que ejecute el factor en razón de lo convenido entre las partes, que puede incluir servicios de administración y gestión de cobranza, así como asistencia técnica, comercial, administrativa, respecto de las operaciones realizadas por el factoriado. Ahora bien, por suposición, el factor puede advertir cuáles son las líneas de trabajo en las que existe un mayor porcentaje de mora o de créditos impagos. También decimos cuáles requerirán de otro sistema de financiación, porque es posible que por allí requieran, valga la redundancia, de otro sistema de financiación. Por eso va a saltar de la observación que el factor pueda advertir, porque este está en otra posición, diferente al factoriado. Si alguna línea de trabajo
del factoriado debiera ser suprimida por las pérdidas que genera, también las puede llegar a advertir. Por allí hay alguna línea de prestación o similar que en realidad no está dando los resultados que se esperaban. Bueno, seguramente aconsejará o sugerirá que sea suprimida. ¿Por qué? Por las pérdidas que está generando. O todo lo contrario, o incrementada por no haber alcanzado todavía, como lo decimos allí, el punto máximo de equilibrio. Por no haber alcanzado el punto máximo de equilibrio. Entrando de lleno ya a lo que es el contrato de factoraje. El contrato puede comprender, a ver, vamos a mover aquí esto para que permita a ustedes, para que quede libre la imagen. Y vamos, desde luego, cerrar y ampliar. A ver si ahí queda mucho más claro. Bien, el contrato puede comprender la cesión de la totalidad de los créditos generados por el factoriado o un conjunto de ellos. Reitero, puede comprender la cesión de la totalidad de los créditos generados por el factoriado o un conjunto de ellos, nada más. Si se limitara a un único crédito, atención que esta puede ser una pregunta de examen, si se limitara a un único crédito, no se trataría de un factoraje, sino de ¿qué? De una cesión de derechos, regidas por lo que prevé nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 1614 a 1631. Y de la esencia del factoraje, la globalidad de la sección. Que ella incluya, ¿qué cosa? O sea, ¿qué cosa es esencial en el factoraje? Que ésta incluya, este contrato, la totalidad de créditos correspondientes a determinadas líneas de actividad del factoriado. O a todas sus operaciones. ¿Por qué no? A todas sus operaciones también. Porque ella tiene que ver, y lo dice allí bien claro, en el PowerPoint, con ¿qué cosa? No sé si se está notando bien la imagen, la dispersión del riesgo asumido por el factoriado, lo que le posibilita adelantar fondos al factor. Cuando hablamos de la cesión, puede referirse a créditos ya determinados, créditos que ya han sido determinados, devengados, exigibles o pendientes de vencimiento, presentes o futuros. Determinables, lo decimos allí, según alguna pauta objetiva establecida en el contrato. O sea, una pauta que ya ha sido establecida de antemano por las partes en el contrato. La globalidad de la sección determinada o determina la diferencia sustantiva entre este contrato y el de cesión de derecho. Como lo dijimos al principio, si se limitara a un único crédito, no se trataría de factoraje, sino una cesión de derechos. Y aquí lo volvemos a aclarar. La cesión puede referirse a créditos ya determinados, devengados, exigibles o pendientes de vencimiento, presente o futuro, determinables según alguna pauta objetiva establecida en el contrato.
La globalización de derechos determina, reiteramos, la diferencia sustantiva, la globalidad de la cesión. Determina la diferencia sustantiva entre contrato, este contrato en particular, de factoraje, y el de cesión de derechos, que opera con relación a algún negocio en particular. Cuando hablamos de cesión de derechos, ¿verdad? Bien. Ahora bien, decimos al final, lo que se cede en este caso es derecho al cobro de la prestación debida al factoriado por tercero y por operaciones. Vamos a tratar de modificar operaciones realizadas por el factoriado, un proveedor de bienes o de servicios. Bien. Vamos a notificación al deudor cedido. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la transmisión de los derechos del crédito cedido y decimos que este debe ser notificado al deudor cedido por cualquier medio, pero, y ahí hacemos y puntualizamos la cuestión, que evidencie razonablemente la recepción por parte de éste. Condición sine qua non, que evidencie razonablemente la recepción, por parte de éste. Aquí hemos hecho una aclaración. Creemos que es una aclaración pertinente, ya que agregamos, la notificación al deudor cedido es necesaria. Lo dijimos, reiteramos. ¿Y por qué? Entre otras cuestiones, por una razón básica. Por una razón básica. Como es que es preciso que aquel sepa dónde debe realizar él o los pagos que adeude al factoriado. Por eso, sencillamente por eso es fundamental. Y es también relevante, aclaramos al final, a los efectos de la oponibilidad de la operación de factoraje. Oponibilidad de la operación de factoraje. Es fundamental. La notificación al deudor cedido es necesaria. Lo decimos al principio, pregunta de examen. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, a pesar de ser una razón básica, es preciso que aquel sepa a dónde debe realizar los pagos que adeude al factoriado, tal cual lo decimos aquí. Bien. Ahora vamos a pasar al contrato de leasing. En realidad esto no es algo nuevo. Escuchamos mucho ahora, pero de leasing hace un tiempo a esta parte, pero no es algo nuevo, ¿no? Es algo ya que tiene bastante antigüedad. De alguna manera los griegos, los romanos ya hacían uso de esto, que obviamente le daban otro nombre, otra denominación, pero ya se utilizaba, era de estilo, ¿no? Bueno, el concepto que creemos el más apropiado es que en el contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador, el que da, conviene transferir al tomador, el que recibe, la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce. ¿Contra qué? Contra un pago de un canon. Y le confieren una opción de compra por un precio. O sea, el dador conviene transferir al tomador, el que da al que recibe,
la tenencia de un bien cierto y determinado, con su uso o goce. ¿Contra qué? ¿Qué hay allí de por medio? Un pago de una suma X. Después veremos más adelante esta parte, más en profundidad. De una suma X. Y le confiere, ¿qué cosa? El dador al tomador. Una opción de compra por un precio determinado o determinable. Es un concepto práctico, bien práctico, para el supuesto de que ustedes tengan un parcial o un examen final donde sea necesario el concepto, es decir, el concepto del leasing. Básicamente, tenemos el dador, tenemos el tomador, tenemos la tenencia del bien cierto y determinado, para uso y goce, obviamente, del tomador, y todo esto contra un pago, el pago de un canon, el pago de algo, de alguna especie, generalmente dinero. Y le confiere esto, le confiere una opción, en este caso el dador, al tomador, le confiere una opción de compra por un precio determinado o determinable. Sencillo. Acá hemos hecho un agregado sobre esto que tiene que ver con, seguimos aclarando algunos aspectos de lo que dice el contrato, en este caso del leasing, y desde luego que el contrato es un contrato nominado, es un contrato consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, formal, requiere de todas las formalidades que más adelante aclararemos, de duración fundamental, tiene que tener una duración en el tiempo, de empresa o de consumo, cualquiera de los dos. Y allí menciona el artículo 1092, porque tenemos los contratos de consumo. Bueno, ya veremos cómo encuadra esto dentro de lo que es el leasing, que puede ser, y menciona el 984, incluso, dice, puede ser celebrado por adhesión. Es un contrato de naturaleza propia y autónoma. Básicamente no puede, bajo ningún punto de vista, asimilarse a un contrato tradicional. Todo lo contrario. Bien. Las partes. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el leasing? Es la pregunta que nos hacemos. En primer lugar, el dador, que es el que cede el bien. El proveedor del bien. El mueble o inmueble cedido. Y el canon periódico por la prestación o alquiler. El dador, que cede el bien, el proveedor del bien, el mueble o inmueble cedido y el canon periódico por la prestación o alquiler. Aquí el programa, en una de sus partes, nos habla acerca de la función económica del leasing. Lo que es la función económica del leasing, decimos que este es sumamente ventajoso para las empresas, en especial para las pequeñas y medianas organizaciones. Porque las grandes industrias, obviamente, no van a necesitar del leasing, de un contrato de leasing, o generalmente no lo ocupan para comprar una herramienta, o para comprar un terreno, o para agrandar la planta fabril, o para establecer otro tipo de operaciones dentro de sus plantas fabriles, o traer maquinaria del exterior, o comprar maquinaria aquí dentro del país.
Pero las pequeñas y medianas sí, las pequeñas y medianas sí. Entonces, esto está ideado y pensado justamente para ellas, para las pequeñas y medianas empresas o organizaciones. ¿Por qué? Como lo decimos allí, porque permite adquirir activos, activos fijos, bienes que la empresa necesita, sin compromiso de capital inicial, maquinaria en algunos casos. Yo diría que en la mayoría, maquinarias, terrenos para hacer una edificación mayor y ampliar las posibilidades de fabricar un número mayor de piezas, o de lo que fuera, en fin. Por eso dice sin compromiso de capital inicial, por falta de liquidez o uso alternativo de capital con mayor beneficio, aclara allí al final, claro. De manera que esto está bien claro hacia quienes beneficia fundamentalmente el contrato de leasing. Veremos otros casos. De esta manera, el empresario puede aplicar recursos, como lo dijimos recién, que hubiera destinado a la adquisición de equipos y maquinarias. ¿Para qué? Para el desarrollo de otras actividades. Lo que iba a invertir en maquinaria, no, mira, esto lo vamos a invertir, hipótesis, en capacitación al personal. Vamos a comprar un curso acelerado para manejo de tornería digital, para el uso de, en fin, equipamiento de otro tipo que en este momento, o tecnología en particular, dependerá qué es lo que fabrica, qué es lo que elabora en su establecimiento. Obviamente que esto no solamente le va a permitir, como lo decimos allí, la diversificación, sino el uso racional de los fondos líquidos de la empresa. Este contrato permite la sustitución y renovación, insistimos, de equipos, maquinarias, instalaciones y programas. En un momento donde la tecnología avanzó tanto, hay algunas empresas que quedaron con su maquinaria obsoleta. O sea, ya directamente ese tipo de tecnología es del siglo pasado, muy allá del siglo pasado, y ya hay que mejorar el rendimiento y mejorar la oferta de bienes y servicios que esa empresa pudiera estar haciendo en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, podemos aprovechar un contrato de leasing y adquirir o renovar, como dice allí el PowerPoint, equipos, maquinaria, instalaciones, programas y, yo lo mencioné antes, que es una cuestión vital, capacitación para los empleados de dicha planta fabril, capacitación para el personal técnico, becas para desarrollar mayor potencial en ciertas y determinadas áreas donde es necesario mayores conocimientos. Y bueno, esto puede venir perfectamente bien. Lo decimos al final, lo remarcamos en azul, es el medio más apto y económico para adaptar la estructura de la empresa a las innovaciones derivadas del avance tecnológico. Y desde luego que constituye una interesante herramienta de fomento de la inversión productiva, por lo que contribuye al desarrollo general de la economía, ¿no? Ojalá que todos lo entendieran de esta manera, ¿no? El empresariado de empresas pequeñas y medianas, ¿no? Pymes y demás. Modalidades en la elección del bien. Otra de las cuestiones que nos plantea aquí la unidad. El bien objeto del contrato puede A. Comprarse por el dador a persona indicada por el tomador. El dador compra a cierto y determinado empresario o fabricante o industrial cierto y determinado bien
que ha sido indicado por el tomador, por aquel que va a tomar, va a ser la otra parte de este contrato de leasing. Comprarse por el dador según especificaciones del tomador o según catálogos, folletos o descripciones intensificadas por este, identificadas por este. Comprarse por el dador, quien sustituye al tomador, al efecto en un contrato de compra-venta que éste haya celebrado. Otra posibilidad. Ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual con el tomador. Adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato o habérselo adquirido con anterioridad. Y finalmente estar a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre él. Son opciones. Opciones, modalidades, como lo decimos allí, en la elección del bien. ¿Cuáles son las responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del bien? En primer lugar, recuerden lo que estudiamos en la anterior diapositiva, perdón, me quedé en el tiempo, diapositiva, A, B, C, D, E, F. Bien, ahora decimos entonces, acciones y garantías en la adquisición del bien, responsabilidades. En los casos de los incisos A, B y C del artículo 1231 del Código Civil y Comercial unificado, el dador cumple el contrato adquiriendo los bienes indicados por el tomador. El tomador puede reclamar del vendedor, el tomador reclamar del vendedor sin necesidad de cesión todos los derechos que emergen del contrato de compra-venta. El dador puede liberarse convencionalmente de las responsabilidades de entrega y de la obligación de saneamiento. En los casos del inciso D, que decía ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual con el tomador, decimos que así como en aquellos casos en que el dador es fabricante, importador, vendedor o constructor del bien dado en leasing, el dador no puede liberarse de la obligación de entrega y de la obligación de saneamiento de la operación. En los casos del inciso E del mismo artículo, el dador no responde por la obligación de entrega ni por garantía de saneamiento, excepto pacto en contrario. A ver, ¿qué decía? El bien objeto del contrato puede adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato, o habérselo adquirido con anterioridad. Bien. Y aquí lo volvemos a aclarar. Un segundo, por favor, que se confundieron las. En los casos del inciso E del mismo artículo, el dador no responde por la obligación de entrega ni por garantía de saneamiento, excepto que haya un pacto en contrario. Bueno, nosotros aquí no lo conocemos, seguramente puede haber o no puede haber. Un segundo, para que se vea bien la última parte. En los casos del inciso F, se deben aplicar, el inciso F nos referimos al artículo 1231,
se deben aplicar las reglas de los párrafos anteriores de este artículo, según corresponda a la situación concreta. Bien, por eso, habrá que ver la situación concreta, cuál es, y de acuerdo a eso, bueno, se aplicarán las reglas que correspondan. Ahora tenemos en el horizonte forma e inscripción de estos contratos de leasing. Forma e inscripción de estos contratos de leasing. Decimos de que el leasing debe instrumentarse en escritura pública, escuchen bien, si tiene como objeto inmuebles, buques o aeronaves. Estamos hablando de bienes registrables. En los demás casos, puede celebrarse por instrumento público o privado. Ahí queda bien aclarado. Puede celebrarse por instrumento público o privado. Está claramente establecido en el Código Civil Comercial de la Nación unificado esto que estamos diciendo. Esto es lo que nuestro código sostiene. Que hay un deber jurídico, no es facultativo para las partes, sino que debe instrumentarse en escritura pública si tiene como objeto inmuebles, buques o aeronaves. Y allí lo dice claramente si tiene como objeto, porque hay otros bienes, y veremos cómo se pueden adquirir también. Bien. A los efectos de su oponibilidad frente a terceros, el contrato debe inscribirse ¿dónde? En el registro que corresponda según su naturaleza o la naturaleza de la cosa que constituye el objeto. La inscripción en el registro puede efectuarse a partir de la celebración del contrato de leasing y con prescindencia de la fecha en que corresponda hacer entrega de la cosa objeto de la prestación comprometida. Para que produzcan efectos contra terceros desde la entrega del bien objeto del leasing, la inscripción debe solicitarse, ya que hay un plazo de 5 días hábiles posteriores. Reitero que esto es importante. Para que produzca efecto contra terceros, la entrega del bien objeto de ese contrato de leasing debe inscribirse dentro de los 5 días hábiles, aclara la ley, posteriores. ¿Qué pasa si pasó ese plazo? También lo aclara la ley. Pasado ese término, produce ese efecto desde que el contrato se presente para su registración. Ahora, si se trata de cosas muebles, y aquí viene lo que dije anteriormente, si se trata de cosas muebles no registrables, habíamos visto registrables, en este caso, cosas muebles no registrables, o de un software, ¿dónde deberán inscribirse? Deben inscribirse en el registro de créditos prendarios del lugar donde la cosa se encuentre. Registro de créditos prendarios del lugar donde la cosa se encuentre. O en su caso, donde ésta o el software se deba poner a disposición del tomador. En el caso de inmuebles, la inscripción se mantiene por el plazo de 20 años y en los demás bienes se mantiene por el plazo de 10 años.
Bien. Vamos a pasar ahora responsabilidad, acciones y garantías en la adquisición del bien. Reitero, responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del bien. En el caso de los incisos A, B y C, que ya lo vimos, del artículo 1231 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso es importante que ustedes trabajen con el código, y vean estas, a medida que yo voy desarrollando el material, puedan ir siguiéndome con la lectura del código. De todas maneras, luego lo podrán hacer, ¿no? Pero es importante tener a mano el código. Debe ser como nuestra Biblia. Tener a mano el código y seguir cada una de las materias que abordamos en el programa con el código. Y las leyes, obviamente, ¿no? Reitero, en el caso de los incisos A, B y C del artículo 1231 del Código Civil y Comercial de la Nación, el dador, el que da una de las partes, el dador, cumple el contrato adquiriendo los bienes indicados por el tomador. El tomador le dijo al dador, quiero estos bienes. Cumple adquiriendo los bienes indicados por el tomador. El tomador puede reclamarle del vendedor, sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del contrato de compra-venta. El dador puede liberarse convencionalmente de estas responsabilidades de entrega y la obligación de saneamiento, lo dice el artículo. En los casos del inciso D del 1231, así como en aquellos casos en los que el dador es fabricante, importador, vendedor o constructor del bien que se va a dar el leasing, el dador no puede liberarse de la obligación de entrega y de la obligación de saneamiento. No puede liberarse. Eso tiene que quedar bien en claro. Y en los casos del inciso E del mismo artículo, que ya lo leímos, del 1231, el dador no responde por la obligación de entrega ni por garantía de saneamiento, excepto, hay una excepción que marca la ley, y es pacto en contrario. Que esté en el contrato ya pactado en contrario, que sí se va a hacer cargo de la garantía del bien que va a ser entregado. En los casos del inciso F, se deben aplicar las reglas de los párrafos anteriores de este artículo, como en el anterior caso, según corresponda a la situación concreta que se tratare. Bien, esto en cuanto a responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del bien. Ahora, forma e inscripción de estos contratos. Básicamente aquí hemos detallado lo puntual, porque hay material muy extenso en este sentido, pero si no vamos a llenar la cabeza, vamos a ir al punto. Forma e inscripción de estos contratos. Decimos que, si es una pregunta de examen, ¿de qué manera explique la forma y la inscripción de los contratos de leasing? Brevemente, el leasing debe instrumentarse en escritura pública si tiene como objeto, reiteramos, inmuebles, buques o aeronaves. En los demás casos, puede celebrarse por instrumento público o privado.
Es clara la ley en este sentido, es muy clara y muy puntual. A los efectos de su oponibilidad frente a terceros, ¿qué es lo que se debe hacer? Pregunta también de examen. ¿Qué es lo que se debe hacer? El contrato debe inscribirse en el registro que corresponda, según la naturaleza de la cosa que constituye, ¿qué cosa? Su objeto. En el registro de bienes muebles, en el registro de bienes inmuebles, según el registro, como lo dice allí, de acuerdo a la naturaleza de la cosa o el objeto. La inscripción en el registro, otra cuestión puntual, puede efectuarse, atención, a partir de la celebración del contrato de leasing y con prescindencia de la fecha en que corresponda hacer entrega de la cosa objeto de la prestación comprometida. Aquí vamos a reiterar nuevamente, la verdad, la idea es esta, que esto quede bien acentuado y que quede bien grabado también para aquellos que vayan a escuchar y ver esta grabación. Volvemos a la carga sobre esto porque consideramos que es un punto importante. Para que el contrato de leasing, también hay algunas preguntas de algunos alumnos que me están haciendo llegar a partir del chat sobre este tema puntual. Para que el contrato de leasing pueda ser oponible a terceros, lo dijimos antes, lo reiteramos ahora y queda en esta otra grabación aquí en la imagen. Debe inscribirse en el registro que corresponda, según la naturaleza que constituya su objeto. Inmuebles, buque, aeronave, se requiere escritura pública. En otros casos, hasta que el contrato se celebre por instrumento privado, se aclara que el contrato de leasing siempre es escrito. Lo dijimos allí al principio de nuestra clase. Entonces, perdón. Decimos entonces, ya para ir redondeando el tema del contrato de leasing. Conclusiones, digo allí. El leasing no es un préstamo, sino un contrato parecido al contrato de alquiler, pero, y ahí está lo importante, con opción a compra, que muchas veces no se ejerce, aclaramos, porque es la realidad, muchas veces no se ejerce, pero algunas sí. Entonces está la opción a compra, ya en ese contrato. El leasing es un instrumento de financiación de bienes por el cual se transfiere la tenencia de un bien para su uso y goce contra el pago de un canon mensual. A través de este contrato de leasing se puede financiar ¿qué tipo de bienes? Por ejemplo, bienes muebles, inmuebles, marcas, patentes, modelos industriales, nuevos o usados. Atención, nuevos o usados. Decimos también que con el leasing no existe inversión inicial. No existe inversión inicial, por eso lo aclaramos, que esto es especialmente dirigido para aquellas pequeñas y medianas empresas que necesitan reabastecerse de materia prima o de alguna especie de máquina o tecnología superior. Entonces allí tienen la oportunidad de hacerlo a través de estos contratos y guardar el efectivo para otro tipo de materiales que sean necesarios para la empresa que manejan, sea chapas, cemento, lo que fuere. No existe inversión inicial, ya que se financia el 100%.
el 100% del valor del bien. Generalmente al inicio del contrato solo se abona, generalmente se abona el primer canon, cuando en el contrato se estipuló, si está estipulado en el contrato, el pago por adelantado, impuestos y sellados. Finalmente decimos que el leasing es una variante financiera y operativa, para que las empresas que quieran efectuar proyectos de inversión, ahí está aquí la cuestión, proyectos de inversión, adecuado a sus necesidades, decimos también, puedan optar por la misma y obtener una evolución en los negocios sin necesidad de efectuar una ampliación de su capital o requerir créditos. Vamos a hacer una pausa de unos 8 minutitos y luego vamos a continuar con tarjetas de crédito, ley nacional número 25.065. Bien, hacemos una pausa. Bien, vamos a continuar. El tema que nos convoca puntualmente es tarjetas de crédito. Ley nacional número 25.065. 25.065. Definición. Vamos a ampliar la imagen. Definición. Decimos que se entiende por el sistema de tarjeta de crédito al conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales cuya finalidad es, en primer término, posibilitarle al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios o obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema en los comercios e instituciones adheridos. Eso en primer término. En segundo término, diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme a alguna de las modalidades establecidas en el contrato que previamente se ha suscrito por las partes. Abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los tiempos y los plazos pactados por ellos. Ley aplicable. Bien, para las relaciones por operatorias de tarjeta de crédito, decimos que quedarán sujetas a la ley 25.065 y supletoriamente se aplicará lo que el Código Civil y Comercial Unificado establecen para este tema puntual y lo que establece también, por su parte, la Ley 24.240, que se aplica de manera supletoria en este y otros casos que tienen que ver con el consumo. ¿Cuáles son las partes involucradas en estos contratos de tarjetas de crédito? En primer lugar, tenemos al emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es la entidad financiera, comercial o bancaria que emite las tarjetas de crédito o que haga efectivo el pago. Reitero, tenemos un emisor que puede ser la entidad financiera, comercial o bancaria que emite las tarjetas de crédito o que haga efectivo el pago. Por otra parte, tenemos al titular de la tarjeta de crédito. El
Entonces, ya tenemos al emisor y ahora al titular. ¿Quién es el titular? Es aquel que está habilitado para el uso de la tarjeta de crédito, o como le decimos también, tarjeta habiente. Y quien se hace responsable ¿de qué? De todos los cargos y consumos realizados personalmente o por los que han sido autorizados por él. Ya sea pariente, amigo, quien fuera, siempre y cuando haya sido autorizado por él. Usuario, titular adicional o beneficiario de extensiones. ¿Ven? Aquí viene el que acabo de mencionar. Aquel que hace también uso de la tarjeta como beneficiario de una extensión o como titular adicional de la misma. Por eso dice el párrafo que es aquel que está autorizado por el titular para realizar operaciones con tarjeta de crédito. A quien el emisor también le va a entregar un instrumento de identidad similar a la que tiene el titular. O sea, una tarjeta claramente identificable de quién es el portador, pero eso únicamente si está autorizado por el titular de la tarjeta. Tenemos la otra parte. ¿Cuál es? El proveedor o comercio adherido. Y allí dice comercio adherido. ¿Por qué? Porque el comercio, para recepcionar la tarjeta y poder satisfacer la demanda del usuario, en lo que se refiere a la compra del bien o a la financiación del bien, deberá estar adherido al sistema. Es aquel que en virtud del contrato celebrado con el emisor, o sea, con el banco en este caso, hay un contrato entre banco, emisor de la tarjeta, y el proveedor o comercio adherido, como lo dijimos al comienzo. Entonces, en virtud de ese contrato, va a poder proporcionar bienes, obras y servicios al usuario, aceptando percibir el importe mediante el sistema de tarjeta de crédito. Ahora, allí hicimos una aclaración que ustedes seguramente están observando al final de la diapositiva, donde decimos de las tarjetas, 2 puntos. ¿A qué nos referimos? Porque básicamente vamos a hablar de 2 de ellas. Una es la tarjeta de compra, que es aquella que las instituciones comerciales entregan a sus clientes para realizar compras exclusivas en su establecimiento o sucursales. No está hablando de las tarjetas de débito, que son las que entrega, como lo dijimos anteriormente, la institución bancaria, el emisor. En este caso, la tarjeta de compra, perdón, la tarjeta de compra es aquella que es entregada por la firma comercial, que puede ser un supermercado. Nosotros aquí en el Chaco hemos tenido casos muy puntuales donde hay supermercados, enormes plataformas comerciales que en su momento emitían tarjetas de compra y vos podías ir a comprar con esa tarjeta, pero únicamente en ese comercio. Bueno, a eso es lo que denomina la ley tarjeta de compra. Y la otra, que es la que está al pie de la diapositiva, tarjeta de débito. Y como dijimos bien claramente, aquella que las instituciones bancarias ya, en este caso, entregan a sus clientes. ¿Para qué? Para que al efectuar compras o locaciones, los importes de las mismas sean debitados directamente de tu cuenta de ahorro, de una corriente bancaria del titular. Por supuesto que si tenés fondo, se acreditará, y si no tenés fondo, bueno, tendrás que pagar en efectivo. La tarjeta no va a pagar si no tiene fondos, ya sea en la cuenta corriente bancaria del titular o en la caja de ahorro, que está ligada a esa tarjeta de débitos. Bien. Seguimos. Redacción del contrato de emisión de tarjeta de crédito. Esto es interesante
tenerlo bien presente el día de mañana que ustedes deban asesorar a un usuario que ha tenido algún tipo de inconveniente con el banco, en cuanto a lo que establecen los contratos que generalmente se firman con las entidades bancarias y que nosotros por lo menos en su momento detectamos cláusulas claramente abusivas y desnaturalizantes de los contratos. Y van a tener que estar debidamente preparados para poder observar y advertir justamente estas cláusulas que lamentablemente dejan muy mal parado al usuario en una condición de inferioridad frente al poderoso banco, que desde luego tiene todos los recursos económicos para contratar abogados, contadores y demás. Entonces, tener bien en claro cuál es la redacción que debe tener el contrato de emisión de tarjeta de crédito es fundamental. Por eso decimos debe reunir las siguientes condiciones. La ley prácticamente y realmente lo dice, lo indica, para que nosotros lo tengamos presente. Aquí tenemos, por ejemplo, redactado en ejemplares de un mismo tenor para el emisor, para el titular, para el eventual fiador personal del titular y para el adherente o usuario autorizado que tenga responsabilidad frente al emisor o los proveedores. Redactado en ejemplares de un mismo tenor para todas estas partes, sin olvidarnos la copia que debe recibir cada una de estas partes, ya sea las copias que debe recibir el titular de la cuenta bancaria, como lo dice allí claramente el adherente o el usuario autorizado por el titular. El contrato deberá redactarse claramente y con tipografía fácilmente legible o a simple vista. Yo agregaría aquí, hay una tipografía que está legalmente establecida, que debe ser la letra superior a 1,8 milímetros. De manera que la tipografía de estos contratos, como de todos los contratos de consumos, debe ajustarse a ese tipo de tipografía o más, nunca menos. Que las cláusulas que generen responsabilidad para el titular adherente estén como redactadas mediante el empleo de caracteres destacados o subrayados. Destacados o subrayados. Ejemplo, lo que ustedes tienen en pantalla, el contrato de emisión de tarjeta de crédito deberá reunir las siguientes condiciones. Subrayado, para que ustedes vean que ese título implica que hay algo importante, al que deben ustedes prestar atención al momento de que yo lo explique, para poder entenderlo, por qué lo subrayé. Las siguientes condiciones se refieren a las que ya mencioné y a las que todavía falta mencionar. Y finalmente digo allí que los contratos tipo que utilice el emisor, en este caso el banco, estén debidamente autorizados y registrados por la autoridad de aplicación. ¿Quién autoriza? Es la pregunta. ¿Y cuál es la autoridad de aplicación? Lo vamos a ver a continuación. Ahora, mientras hablamos del perfeccionamiento de la relación contractual. ¿Cuándo decimos que está perfeccionado el contrato entre el usuario y la institución bancaria? En este caso, el emisor. No se olviden los términos. El emisor y el usuario. ¿Cuándo? Yo lo explico allí. El contrato de tarjeta de crédito entre el emisor y el titular queda perfeccionado solo cuando se dan dos cuestiones puntuales. Se firma el contrato, y se emitan las respectivas tarjetas, y el titular las reciba de conformidad. Si no, no podemos hablar de un contrato perfeccionado.
tienen que darse estas condiciones. La firma del mismo, que se emitan las tarjetas, el plástico, y que el titular, el usuario, el que va a ser el futuro tarjetaviente, reciba de conformidad el plástico. Decimos para finalizar que el emisor deberá entregar tantas copias, como lo dije anteriormente, del contrato como partes intervengan en el mismo. Ahora, aquí hay otro punto sobre el que se plantean dudas interrogantes, muchas preguntas. ¿Existe una prórroga automática de los contratos firmados entre el emisor y el usuario, el tarjetaviente? Bueno, la prórroga, lo dice acá, será facultativa. Facultativa. Por eso aclaramos, será facultativa la prórroga automática de los contratos de tarjeta de crédito entre emisor y titular. Si se hubiese pactado la renovación automática, el usuario, el tarjetaviente, podrá dejarla sin efecto comunicando su decisión, pero hay un plazo y un medio. El medio tiene que ser fehaciente, no de pico, de boca o por teléfono. No, fehaciente. Que la otra parte lo reciba y lo dé por recibido a la comunicación, me refiero, de parte del usuario. Y hay un plazo con 30 días de antelación. 30 días de antelación. Por eso al final, remarco, el emisor deberá notificar al titular en los 3 últimos resúmenes anteriores al vencimiento del plástico, de la relación contractual, la fecha en que opera el mismo. En pocas palabras, 3 resúmenes antes de la renovación automática, el titular del plástico es el que debe comunicar al banco 30 días con antelación, comunicar al banco que no desea seguir operando con una tarjeta X, no voy a dar nombre, sea cual fuera, no desea seguir operando con la institución. La unidad también nos plantea el tema de la nulidad de cláusulas que están en estos contratos firmados entre el emisor, el titular de la tarjeta y desde luego aquellos que después adhieren. ¿Cuáles son estas? ¿Cómo las identificamos? Porque estas son las que generan las asimetrías entre la institución emisora y el consumidor final o el usuario final, en este caso de tarjetas. Estas diferencias de poder, obviamente, ¿no? En primer lugar, la que importa en la renuncia por parte del titular o cualquiera de los derechos de la presente ley. Cualquier cláusula que estipule que el titular renuncia a su derecho es una cláusula en la que hay que pedir la nulidad de la misma. Las que faculten a la emisora modificar unilateralmente las condiciones del contrato, sin previo aviso al titular, a la otra parte, a la otra pata del contrato, modificarlo. Las que impongan un monto fijo por atrasos en el pago del resumen. Las que impongan costos por informar la no validez de la tarjeta, sea por pérdida, sustracción, caducidad o rescisión contractual. Atención, las que impongan costos. Las adicionales no autorizadas por la autoridad de aplicación. Las que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada, o sea, sin causa. Mañana vos te enterás de que tu tarjeta ya no está más operativa. ¿Y por qué?
Y no, miren, nosotros, las que impongan compulsivamente al titular un representante, las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen, atención, en el sistema de tarjeta de crédito. En el sistema de tarjeta de crédito. Las que importen prórroga a la jurisdicción establecida en esta ley. No, señores, no hay prórroga de jurisdicción. Y no solamente eso está contemplado en esta ley 25065, sino también lo de la prórroga de jurisdicción está en la 24240 y otras leyes de consumo. La adhesión tácita a sistemas anexos al sistema de tarjeta de crédito, sin que vos des tu consentimiento, te adhirieron y punto, ¿no? Esas son cláusulas que deben producir la nulidad por la nulidad en sí, de acuerdo a lo que establece la ley. Otro tema, redondeando ya nuestra presentación de hoy. Siempre relacionado con tarjeta de crédito. El resumen mensual de operaciones. Es una cuestión que emerge del texto de la ley. No es una cuestión antojadiza de un funcionario en particular, o de una secretaría, o de una agencia de defensa del consumidor, no, de la ley misma. La ley dice claramente que el emisor deberá confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el titular o aquellos que fueron autorizadas por el titular. Entonces, que quede bien claro, no es una cuestión tampoco que el banco lo hace porque es buenito, porque entendió que hay que prestar más servicio, entonces vamos a mandarle, mirá, a la casa del usuario el resumen de tal. No. Está en la ley de tarjeta de crédito. Está en la ley. El emisor, el banco, deberá, no es facultativo, no es si quiere lo hace y si no quiere no lo hace, no. Deberá confeccionar estos resúmenes. Y fíjense las condiciones. Detallado de todas las operaciones. Obviamente que aquí hay una responsabilidad de parte tuya, usuario, tarjeta viente. ¿Cuál es? La de leer estos resúmenes. Leer estos resúmenes para ver si todas las compras que figuran allí las hiciste vos o aquellos adherentes que tenés en la tarjeta. ¿Por qué? Porque eso es importante también. No sé si lo vamos a poder ver hoy día, pero a ustedes les va a quedar grabado, ¿no? Impugnar después esas compras que ustedes no realizaron. Y lo detectan a través de ¿qué? De una lectura de ese resumen que les llega a sus hogares. O que les llega también a través de Internet, a través de su correo fijado en la institución bancaria. Tiempo de recepción. ¿Hay un tiempo para recibir esto? Sí, hay un tiempo. Este resumen deberá ser recibido por el titular con una anticipación mínima de 5 días anteriores al vencimiento de su obligación de pago. 5 días. Independientemente de lo pactado en el respectivo contrato de tarjeta de crédito. Independientemente del plazo que se firmó en el contrato de tarjeta, la ley de orden público prevé 5 días anteriores al vencimiento. En el supuesto de la no recepción del resumen, por ahí no lo recibís, el titular dispondrá de un canal de comunicaciones, que esto le deberá informar el emisor, la institución bancaria, informado por el emisor durante las 24 horas del día, que le permitirá obtener el saldo de la cuenta y el pago mínimo que podrá realizar. Para esto el emisor, el banco, tendrá que proveerle esta información al usuario.
y el usuario, obviamente, ser protagonista también. La copia del resumen de cuentas se encontrará siempre, siempre debe haber una copia del resumen de cuentas del titular en la sucursal emisora de la tarjeta. Y para finalizar, vamos a mencionar lo que tiene que ver con el cuestionamiento e impugnación de la liquidación o resumen por el titular. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son los plazos? Vos titular de la tarjeta de crédito, sea cual fuere la institución que la emitió, la ley, dije antes, de orden público, vos titular podés cuestionar la liquidación. Y la ley, que es de orden público, te fija un plazo para esto. Y hay que tenerlo presente. Y son 30 días de recibida la liquidación o el resumen. Detallando claramente, ese es un trabajo que nos tenemos que tomar nosotros, el error atribuido y aportando todo otro dato que sirva para esclarecer la situación. ¿Cómo lo hago? ¿A través de qué? Por nota simple girada al emisor, independientemente que lo pueda hacer por medios electrónicos, fijados por el emisor, la institución bancaria, sea cual fuere. Recepción de impugnaciones, lo aclaro también allí al final. El emisor debe, atención, debe, no es facultativo, si quiere, si puede, si le da el tiempo, no. El emisor, la institución, debe acusar recibo de la impugnación dentro, hay un plazo, 7 días de recibida esta nota o la comunicación de parte del tarjetaviente, del usuario. Y dentro de los 15 días siguientes deberá corregir, eso es importante, deberá corregir el error, si lo hubiere, atención, o explicar claramente qué es lo que sucedió, la inexactitud de la liquidación, que se puede llegar a dar, claro que se puede llegar a dar, si da, y es denunciado en sede administrativa. ¿Aportando qué? Copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación. ¿Cuál es el plazo de corrección que marca la ley? El plazo de corrección se ampliará, dice, a 60 días. ¿En qué tipo de operaciones? En las realizadas en el exterior. El plazo, reitero, de corrección se ampliará 60 días en los casos de operaciones realizadas en el exterior. Bien. Hemos dado un vistazo muy importante a la ley 25065, algunos aspectos fundamentales que nos marca el programa. Desde luego que este es todo un tema muy amplio, hay mucha jurisprudencia sobre el mismo, hay mucha doctrina también sobre el tema de tarjeta de créditos. Hay un trabajo muy interesante de Lorenzetti, yo los invito a que ustedes lo puedan ubicar en sus librerías conocidas, y desde luego en internet numerosos fallos, dial.com y otros buscadores, numerosos fallos en este sentido, ¿no? Que ha sido aplicada con rigor la ley de tarjetas de crédito y las sanciones que se prevén también en la ley de defensa del consumidor. Consecuencias de la impugnación, con esto finalizo, mientras dure el procedimiento de impugnación, y esto es importante que lo sepan ustedes y lo trasladen a otros, sobre todo dentro de su ámbito familiar y de su ámbito de estudio, nos dice la ley que no se podrá impedir ni dificultar el uso de la tarjeta de crédito, mientras dura el procedimiento de impugnación.
Y el punto B, podrá exigirse el pago mínimo de lo pactado por los rubros no cuestionados. Se sumarán aquellos que no han sido cuestionados y se podrá exigir, sí, el pago mínimo de lo pactado por estos rubros no cuestionados que aparecen en la liquidación. Desde luego que todo esto, en caso de duda, quedo a disposición de ustedes y pueden hacerme llegar las preguntas a través del WhatsApp que tenemos con UCA Empresarial, y desde luego a través de los canales que fija la Universidad Católica de Salta. Señores, muchísimas gracias. Espero que les sirva de muchísima utilidad el material que hemos compartido y nos estaremos encontrando el próximo jueves.